Pediría a la máster Marlene Ordóñez del Instituto de Profesionalización Docente que pase para que comparta la experiencia que van a presentar esta mañana en el tema de innovación en la formación docente, una experiencia que ha tenido el Instituto de Profesionalización Docente. Pediría entonces a la máster Marlene Ordóñez hacer uso de la palabra. Muy buenos días, familia UNA. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes y muy entusiasmada de haber escuchado estas innovaciones de parte de los profesores. Como bien lo decía la profesora Marta Quintanilla, mi nombre es Marlene Ordóñez, trabajo para el Instituto de Profesionalización y Superación Docente en el área de coordinación, de monitoría y de los procesos educativos. El objetivo del día de hoy es un poco socializar la experiencia que se tuvo en el tema de acompañamiento docente entre pares, con un enfoque muy parecido al coaching, que también le hemos denominado asesoramiento colegiado. Como en toda experiencia es importante contextualizar. Fíjense que bajo el impulso de la Vicerrectoría Académica en el 2012 se aprueba bajo el acuerdo 11-2012 la nueva estructura organizacional del IPCD. En ese sentido se aprueban 3 grandes coordinaciones. Son coordinaciones, pero a la vez nosotros las hemos visualizado como unas rutas en pro del mejoramiento de la calidad docente. Entre ellas están la educación permanente, la investigación y la coordinación de la monitoría de los procesos educativos. Y en esta área es donde se me encomienda monitorear la calidad docente que genera el Instituto de Profesionalización y Superación Docente a través de lo que nosotros conocemos como cursos o proyectos formativos. Fíjense que conceptualizar la monitoría fue todo un reto, porque lo que hemos entendido como monitoría es supervisar, es medir indicadores o niveles de impacto, pero justamente la monitoría empieza con otro tipo de perspectiva y de alguna manera tuvimos que reflexionar junto con los profesores qué queríamos hacer con la monitoría. Es por eso que cuando nosotros nos planteamos este reto, nos hicimos algunas preguntas. ¿Desde qué perspectiva se debe conceptualizar e implementar la monitoría docente en la universidad? Esa era una pregunta. La segunda pregunta, ¿qué tipo de docente se quiere formar en la universidad? La tercera pregunta era, ¿queremos monitorear o queremos hacer asesoramiento o queremos acompañar? ¿Cómo se debe permear? ¿Cómo se debe promover una cultura en donde el docente pueda elevar sus capacidades no solo cognitivas, sino que también las emocionales? Porque en aras del aprendizaje también tenemos que pensar en ese cerebro emocional que tiene el docente, el ser humano. ¿Y cómo se puede favorecer las condiciones institucionales y normativas para impulsar la innovación educativa? Es decir, ¿cómo nos pueden acompañar todas las condiciones normadas por la universidad? Y en este marco, ¿cuál podría ser el reto del docente? ¿Y a qué costo le implicaría implementarlo? Es decir, ¿qué le va a costar al docente a nivel cerebral, a nivel de condiciones, a nivel de voluntad? Porque la voluntad se educa. Para innovar hay que tener voluntad, pero la voluntad no es una garantía, la voluntad hay que garantizarla. Entonces, ¿a qué costo le va a implicar al docente poder innovar? Todas estas interrogantes hicieron un entorno en la conceptualización de la monitoría. Entonces, como una encomendada de implementar la monitoría, me planteo la pregunta, esto es una expedición hacia la monitoría. Había que caminar muy alto para poder
visualizar aproximadamente qué se tenía que monitorear, cómo y por qué. Fíjense que en el 2012 se hace una convocatoria a nivel local y a nivel regional, porque se hizo un reconocimiento en la UCR, la Universidad de Costa Rica, qué entendían ellos por monitorear. Y en la Universidad de Costa Rica es una cultura que el docente genere investigaciones, genere innovaciones educativas. Por supuesto, están amparados en un reglamento donde se promueve la meritocracia. Entonces, digamos que ahí había una luz. En la Universidad Autónoma habían algunos artículos que recomendaban la monitoría pedagógica. Ese era, digamos, otra luz. Con los profesores, cuando se hizo este gran evento hacia la expedición hacia la monitoría, pudimos aterrizar un concepto básico. La monitoría debería de ser una metodología con acompañamiento guiado entre pares, colegiado, en donde la clave sería la retroalimentación constructiva que se podía dar dentro de un espacio de aprendizaje entre un docente y otro. Es decir, la clave era la comunicación constructiva, reflexiva, práctica, orientada a la acción. Es decir, cómo decir mensajes que no fueran bienvenidos y que de alguna manera fueran constructivos en una retroalimentación. Esa era, digamos, una de las claves que tenía esta metodología, y esa fue, digamos, una metodología que se fue implementando a lo largo de los estudios pilotos que les voy a comentar posteriormente. Un poco para ir objetivizando en qué consistió la monitoría y teniendo como premisa que la conceptualización debía ser un asesoramiento guiado, creemos, porque todavía está en una investigación experimental, que los objetivos deberían de estar orientados hacia las comunidades de aprendizaje. Es decir, ¿cómo podemos posicionar en el docente que pueda retroalimentar, que pueda repensar en sus prácticas si no hay una cultura colegiada en su unidad académica? Entonces, creemos que la metodología podría tocar las teclas de la cultura organizacional que prevalecen en las unidades académicas. El segundo objetivo es el mejoramiento de las buenas prácticas. Quizá también la metodología podía revelar las buenas prácticas que hay dentro de las unidades académicas. Y otro de los retos, que es todavía algo que se tendría que comprobar, es si un sistema de monitoría implementado en la unidad académica podría ser autosostenible. Es decir, se va a necesitar siempre de un instituto de profesionalización y superación docente para poder empujar estos procesos, o puede ser autosostenible por los propios profesores. Esa es una gran pregunta y eso es un objetivo. Y la movilización de una cultura de compadrazgo. Aquí sabemos que todos nos conocemos y de alguna manera hasta hemos establecido algún tipo de compadrazgo, pero ¿cómo podemos capitalizar ese compadrazgo hacia una cultura de colegas con proyectos educativos colegiados? Ese es otro objetivo que la monitoría quisiera alcanzar. Digo quisiera porque todavía está en un proyecto en marcha. Todo sucede por una razón. Todo sucede por una razón porque en ese momento que se estaba conceptualizando la monitoría, la Facultad de Ciencias Médicas nos hace un planteamiento sobre una problemática en particular: elevar la aprobación en una asignatura en particular, que consistía en la asignatura de patología. Entonces aquí es donde mi jefa tiene una frase: implementemos la monitoría, pidamos perdón y después permiso. Miremos cómo nos va con esta problemática en particular. Digo de esta manera porque no es una metodología institucionalizada. En ese sentido, los profesores de la Facultad de Ciencias Médicas, específicamente de Patología, estuvieron muy dispuestos, pero también con muchas interrogantes sobre esta metodología, porque la propuesta inicial era: vamos a ver a los profesores de Patología
y vamos a ir con un instrumento y vamos a ver qué hacen en sus clases. Bueno, pero está bien, lo podemos hacer, pero la contrapropuesta es implementemos esta metodología para ver si los profesores se pueden sensibilizar a un cambio de paradigma en sus prácticas docentes. En este sentido, fue donde se implementó lo que estábamos conversando sobre la monitoría con un enfoque de asesoramiento entre colegas. 6 meses después también la experiencia fue asumida por el Centro Universitario Regional de Occidente en el CUROC. Antes de implementar la metodología en patología, se tuvo que establecer cuáles eran los roles, cuál tenía que ser el rol del instituto. El instituto tenía que ser un garante y observador del proceso, tenía que garantizar la viabilidad y la sostenibilidad del proceso, tenía que registrar y sistematizar toda la experiencia y tenía que cuidar especialmente la comunicación entre los profesores. O sea, tenía que ser un protector del proceso para que los profesores pudieran tener una sinergia entre ellos. A la vez, el IPCD como monitor de la unidad académica tenía que ser partícipe y un actor del proceso de mejora, ser informante y ser un comunicador de todo lo que estaba pasando en el proceso. Tenía que ser un corresponsal, básicamente, sobre el proceso. Las competencias o las habilidades que todos tenían que tener en el proceso, y digo todos porque en este encuentro académico estaban incluidos los profesores, el IPCD, los estudiantes, tenían que tener o reunir estas cualidades: un liderazgo en la docencia, una capacidad de discernimiento, una capacidad de análisis y una capacidad de lidiar con ideas preconcebidas. Porque no se podía hacer una retroalimentación si pensábamos que el profesor era bueno o malo. Entonces teníamos que despojarnos de esas ideas preconcebidas para poderlo implementar. Ahora nos vamos al ciclo de monitoría y voy a describir los pasos rápidamente para poder cumplir con el tiempo. Lo primero que se hizo fue la identificación de necesidades. En patología, digamos, estaba un poco más fácil porque ya se había evidenciado que había que elevar la aprobación de la asignatura en la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, bajo esa premisa se dijo, bueno, podemos elevar la incidencia de aprobación a través de este proceso. Sin embargo, hemos, concluido que cualquier problemática académica pudiera ser ajustada a través de la metodología siempre y cuando hayan propuestas que puedan ser paralelas y que puedan reforzar la metodología de acompañamiento entre pares. Lo importante es que la problemática sea apropiada por los profesores. El segundo paso es uno de los más difíciles, porque estamos hablando de sensibilización. Yo soy psicóloga y para mí el sensibilizar a la gente, al ser humano, es, digamos, lo más complejo que puede existir. Porque no solo es persuadir, es un poco cómo voy a instrumentalizar la sensibilización, que la monitoría entre pares funciona. Y esto sí reunió muchos esfuerzos emocionales para poder, digamos, plantearle a los profesores esta propuesta pudiera funcionarles para elevar la aprobación masiva en patología. Entonces no solo se tuvieron discursos pedagógicos, sino que también se tuvieron talleres que apuntaran a la gestión del cambio. En ese momento también algunos de los profesores estaban recibiendo el programa Aprender y tiene un módulo de la gestión del cambio, ayudó en alguna medida. Y también se tuvo que capacitar a los profesores en el tema de cuáles son las tendencias de la educación superior del siglo XXI, ese era el otro tema. Y el otro tema era el más sensible, que era sobre las observaciones áulicas, porque acordemos que el acompañamiento entre pares tenía que ser un acompañamiento de ir a visitar al profesor a su clase, a su espacio de aprendizaje. Entonces, se tenía que entrenar en el tema de observación, como una metodología de una investigación-acción. Entonces,
digamos que la sensibilización se instrumentalizó con ese tipo de capacitaciones. Más o menos estaban convencidos. Nunca voy a decir que estuvieron convencidos desde el principio porque sería una falacia. Fíjense que a los 6 meses un profesor me dice, hasta ahorita voy entendiendo en qué consiste la monitoría entre pares, porque es muy complejo a lo largo del proceso. Otro de los retos era conformar el equipo de monitoría. El IPCD no va a estar ahí, o la dirección que va a impulsar este proceso. Solo los profesores tenían que impulsar el equipo y el proceso de monitoría en acompañamiento de pares. En patología se pudo conformar un equipo de monitoría tanto en la mañana como en la tarde. Igualmente pasó en el CUROC. Entonces fueron unos profesores que fueron impulsando los procesos de monitoría a medida que iba transcurriendo el tiempo. Como cuarto paso diseñamos el plan de observación áulica. Habían 2 tipos de observaciones, las programadas y las no programadas. Las programadas eran las que se acordaban con los profesores, en donde el equipo de monitoría junto con los acompañantes iban a visitar a los profesores en las clases. Entonces se diseñaron qué día íbamos a ir a visitar a los profesores, junto con todo el equipo de monitoría. Uno de los pasos que se tenía que hacer después de hacer el acompañamiento fue la retroalimentación entre pares. Como pueden ver en las imágenes, estaban los profesores, estaba el profesor observado y estaba el instituto, junto con un pedagogo, el licenciado, en este caso el licenciado Gustavo y el licenciado Edgar fueron los pedagogos que implementaron la parte pedagógica del proceso. Para evidenciar un poco cómo se hacía la retroalimentación, solo voy a tomarme un minuto quizá. Pues contenta y hasta cierto punto satisfecha porque me gusta lo que hago, me gusta enseñar y comunicar pues qué es lo que toca ese día. En patología es bien organizado porque tenemos objetivos, tenemos guías, tenemos todo el material didáctico audiovisual disponible para desarrollar bien la clase y así, de acuerdo al tema, escoger qué metodología puede uno usar. Estamos viendo temas tan importantes que le sirven al estudiante tanto en su base como médicos, así como para su ejercicio profesional cuando ellos alcancen su título. Entonces, el paciente que tenga X enfermedad la va a tener siempre, y siempre van a haber de esos pacientes. Entonces, es una clase muy bonita, en la cual hay que integrarles a ellos el hecho de que si usted su médico y su paciente le dice esto, ¿qué va a decir usted? Entonces, eso le gusta a ellos. Entonces, sí, la clase se presta porque estamos viendo enfermedades y enseñando bases. Me gusta el método audiovisual porque no es lo mismo ver un hígado con cirrosis a que ellos se lo imaginen, sino verlo, plasmarlo, un adenocarcinoma gástrico. Pero si no se puede, igual nosotros damos las bases, las teorías. Lo que estábamos observando era una profesora que había sido observada y a la par estaba su par, que fue la profesora Hasbun, que fue la profesora que la observó. Y como la dinámica consiste en que el profesor observado primero reflexione sobre su práctica, y en este momento no se le puede cuestionar, no se le puede interrogar, solo se le tiene que hacer una escucha activa. Entonces el profesor ahí revela sus fortalezas y sus debilidades. Luego la siguiente dinámica es que el profesor observado pueda retribuir con una retroalimentación activa y la profesora de alguna manera reciba esa retroalimentación. Y al final se clausura con con un cierre psicopedagógico para que el profesor obtenga una retroalimentación integral. En esta investigación sí se pudo aplicar una encuesta a los estudiantes sobre la valoración de sus profesores de patología. Digamos que esto fue un valor agregado porque de alguna manera fue una información adicional que se pudo obtener en el proceso.
Además que logró una confrontación positiva entre el estudiante y el profesor para tener otra información sobre su desempeño docente. En el ínterin se iban impulsando proyectos formativos, es decir, cursos que iban apuntando a la psicología positiva, a la comunicación verbal y no verbal, y también a la dimensión antropológica de la ética. Es decir, los primeros cursos que iban recibiendo los profesores de patología eran cursos orientados al ser, para después ir aterrizando en el tema didáctico, ¿verdad? Entonces, a medida que ellos iban siendo observados, a medida que ellos iban teniendo la retroalimentación, también iban capacitados. Digamos que era como una capacitación en marcha. Las observaciones áulicas en el CUROC no solo se hicieron en el espacio de aprendizaje, en el aula, como lo hemos conocido, sino que también se hicieron prácticas externas. Por ejemplo, aquí tuvimos la oportunidad que un profesor, un par, fue a acompañar a otro profesor en su clase de apicultura, ¿verdad?, en donde se puso el traje que corresponde a esa clase, ¿verdad?, y pudo observar a su par, ¿verdad?, desarrollando su ejercicio docente. Aquí vemos, un minuto nada más, cómo el profesor no tenemos audio, pero ahí el profesor ya le está dando la inducción de la monitoría. Gracias. La monitoría, eso es el objetivo. Que nosotros tiramos un mejoramiento continuo con las observaciones y nos vayan a practicar como primera vez. Entonces, nosotros nos vamos a estar aquí observando el proceso de enseñanza-aprendizaje y creo que va a ser una bonita experiencia este día, ya que se va a aprender metodología de aprender haciendo, que es cuando más se aprende. Haciendo como nosotros realmente activos los profesores. Vamos a dejar que abra su clase, normalmente vamos a esperar aquí. Ok. Como ustedes pudieron observar, el profesor estaba muy dispuesto a que su par lo acompañara en su práctica externa y eso denotó una apertura muy asertiva hacia el proceso. Al final se hace un informe de resultados donde se triangula toda la información. El impacto en los profesores es que se predispone una mentalidad abierta hacia el proceso, se impulsa la sistematización de las experiencias y se rescatan niveles de logro muy interesantes para las problemáticas particulares de la unidad académica. Creemos en el instituto que el proceso de monitoría docente es para romper paradigmas desde un enfoque asertivo, no invasivo. Agradecimiento a todos los profesores que contribuyeron en esta metodología que actualmente está siendo todavía desarrollada, está en una fase experimental. Mis conclusiones sería, debemos de repensar nuestras prácticas docentes de una manera no individualizada, y ya un conferencista lo dijo, no podemos trabajar de manera aislada. La mejor manera es de una manera colegiada. Sería todo. Muchas gracias a la máster Marlene Ordóñez Rivera del Instituto de Profesionalización Docente, a quien haré entrega del diploma correspondiente por su participación en esta jornada.